Hola, ¿qué tal? Cordial saludo. Mi nombre es Carlos Hosten. Estaré presentando en este video la exposición de los referentes históricos de la guitarra del curso de guitarra de la Universidad de Tanziunat. Soy estudiante de la licenciatura en matemáticas, pero he tenido bastantes gustos musicales, entonces por eso elegí el curso. Entonces, haciendo rápidamente la introducción, vemos que los referentes históricos de la guitarra eh, pueden estar escritos como personas importantes que han sido fundamentales para la creación de la guitarra, de instrumentos de cuerda, de canciones, de melodías que llevan estos instrumentos, como por decir Luis de Milán, Miguel Fuenalla, Fernando Sor, Andrés Pardo, entre otros. En este corto video veremos unos inicios cortos, ya que mencionamos estos referentes personales. La guitarra tiene más de 50 años antes de Cristo, donde se ven protagonistas los árabes. En los años 1500 antes de Cristo, si vemos aquí esta especie de totumita, de tacita, lo llamaban los tambur, donde era un instrumento en forma de pera y lo complementaban con cuerdas para generar música por medio de él. Entonces, un tambor es un instrumento en forma de pera, entonces donde se utilizó desde los años 3500 a 4000. Entonces ahí vemos ya cómo se ha convertido un instrumento de cuerda importante en la sociedad. Entonces podemos decir que de alguna manera ya el hombre empieza a relacionar todo esto de los instrumentos de cuerda y empezar a generar instrumentos que se le venían a la mente. En el año 1000 a.C. en Siria nace la Ketarak, que era un instrumento musical con cuerdas, formado por una caja de madera que no tenía mástil. Ya aquí empezamos en los años 1850, donde ya encontramos estos referentes históricos mencionados como Luis de Milán, Fernando Sor, Andrés Pardo, y de ahí vamos viendo cómo se va desarrollando que estos grandes personajes iban creando estos instrumentos de cuerda. Entonces, para el siglo XIV, XVI, más o menos por ahí, el siglo X, XX, en ese rango, fue creada la primera guitarra española por el español Antonio de Torres Jurado, donde lo dejé aquí anotado como principal de alguna manera, porque fue un diseño de la modificación de la mandolina, creada en 1779 por Gaetano Vinaccia. Entonces aquí vemos algunos pequeños cambios que ha tenido. Entonces en el siglo XX pasa a ser uno de los instrumentos más importantes y más usados en el mundo. Esto gracias a que se adapta a cualquier tipo de ambiente y por ser muy fácil de usar. Entonces en esta parte vemos cómo la guitarra es un instrumento que es fácil para el hombre tocarla y relacionarla y meterla en cualquier tipo de música. De ahí nace la guitarra clásica o guitarra criolla, ya teniendo en cuenta algunos referentes mencionados en el siglo XIV. Entonces vemos aparece el prototipo de lo que es la guitarra española. Actualmente el instrumento era utilizado en España por el pueblo con la finalidad de acompañar los bailes populares y las canciones. Ya vemos, hay procesiones y toda esa parte del pueblo, y por eso se menciona que la guitarra ayuda también al hombre a relacionarse y acercarse a la parte religiosa y a la parte humana también, haciendo música de romanticismo y de expresiones de amor. En el siglo XV, en este siglo existía un instrumento que se le conocía como guitarra y tenía 4 pares de cuerdas. La forma era redondeada y la caja tenía forma abombada, muy parecida a la vihuela. Entonces vemos que en esta parte ya van naciendo en el siglo XX la guitarra flamenca. Los expertos en guitarra han determinado que la historia de la guitarra flamenca comienza en el siglo XIX, el momento en que se introduce el cante. Entonces vemos aquí esta parte importante de la guitarra flamenca, pero más importante podemos ver es la creación ya de la última parte de la guitarra eléctrica. Entonces en 1920 vemos que la guitarra eléctrica, donde un estadounidense Joyce Lowatt fue el primer hombre que incorporó un micrófono
a una guitarra, y en 1935 el fabricante de guitarra americano fue el principal fabricante de guitarra americano. Entonces, de esta manera podemos ver cómo la guitarra ha sido importante y cuáles son los referentes importantes de la creación de la guitarra en la historia del hombre. De esta manera finalizo mi exposición. Muchas gracias.